acá en clase de que ustedes están presentes, ¿verdad? Y eso también es un respaldo para ustedes, para que ustedes también tengan ese respaldo de que están en clase y de que tuvieron encendidas sus cámaras. Sean entonces bienvenidos y bienvenidas. Siempre pues le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir, permite que ustedes puedan seguir con su aprendizaje, permite que a través de estas plataformas pues ustedes puedan seguir aprendiendo. También les quiero decir un feliz día del cariño y de la amistad. Espero que se lo pasen muy bien, que independientemente de si tienen una pareja o no, que lo disfruten al lado de su familia, al lado de sus amigos, que les hagan saber ustedes del aprecio que les tienen, ¿verdad? Creo que no hay que esperar para una fecha como esta o que esté marcado en un calendario para expresarle a las personas que las queremos, sino que es algo que debe ser constante en nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia. Creo que es importante que nosotros siempre pues enmarquemos y resaltemos ese cariño que nosotros les tenemos. Entonces espero que se lo pasen muy bien y que si lo van a celebrar pues siempre lo hagan con el distanciamiento debido. Muy bien, sean bienvenidos los que acaban de ingresar. Para los que acaban de ingresar, me hacen favor de también encender sus cámaras para que yo les pueda acá validar su asistencia. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra clase del día de hoy. Para la programación número 5, vamos a tener un cuestionario en plataforma. El cuestionario ya está habilitado. Entonces, ustedes pueden responderlo hoy, mañana, cuando ustedes pues ya hayan leído el contenido de la guía. Pueden ustedes responder. El cuestionario consta de 10 preguntas, un punto por cada respuesta correcta que ustedes tengan en este cuestionario. El cuestionario está habilitado en el mismo espacio donde ustedes encontraron la guía. Ahí está habilitado el cuestionario. El tiempo para poder entregarlo es de este día lunes al siguiente día lunes 21 de febrero. Esa va a ser la última fecha. Entonces, ustedes descargan su guía, la leen, la estudian y después pues ya pueden ustedes realizar el cuestionario. Esa es la actividad para esta semana. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Para qué fecha? Perdón, señores, que se estaban recortando. El cuestionario está habilitado de hoy al 21 de febrero. Gracias. Muy bien, pueden realizarlo en el transcurso de la semana. Entonces no van a subir ustedes ningún archivo, simplemente van a contestar el cuestionario. No tiene un tiempo estipulado, no tiene un tiempo, pero eso sí, no vayan a responder una pregunta hoy y otra mañana, por ejemplo, ¿verdad? Sino que tómense ustedes el tiempo para poder contestarlo y que en el instante pues lo puedan ustedes enviar, pero no tiene un tiempo estipulado porque eh, la plataforma me pide un horario. Entonces yo no les puedo poner a ustedes un horario porque no sé si ustedes hacen sus tareas por la noche, las hacen por la mañana o las hacen por la tarde o no sé cuál es el horario de estudio que ustedes manejen. Entonces yo no le coloqué horario. Pueden hacerlo en el tiempo que ustedes tengan libre y no hay un tiempo estipulado para ello. ¿Alguna otra duda? Muy bien, esta semana entonces no van a subir ustedes ningún archivo a plataforma. Solamente van a contestar ustedes el cuestionario y automáticamente les va a aparecer ahí su calificación para que ustedes sepan cuánto fue lo que obtuvieron dentro de esto. Muy bien, nuestro tema del día de hoy son las Señor, escuelas perdone. públicas. Dígame, adelante. No sé si es tu internet, pero se anda trabando un poco. ¿Se les traba también a los demás? Sí, señor. Va, permítanme un momento entonces. Permítanme un momento, disculpe.
No sé si ahora sí me escuchan bien. Sí, señor. Muy bien, gracias. De todas maneras, Sí, señor. si se llegan a entrecortar o algo, me avisan. Muy bien, nuestro tema del día de hoy son las escuelas económicas. Vamos a ver, paralelo a las escuelas económicas, quiénes fueron aquellos economistas o pensadores que aportaron ciertas teorías o ciertos conceptos que aún se utilizan hoy en día o que en esa época pues fueron relevantes o que fueron importantes. Ese es nuestro tema del día de hoy de escuelas económicas. Vamos a conocer también a quiénes fueron los precursores de ellas, eh, y algunos términos que también nos van a facilitar poder comprender este aspecto. Muy bien, para los que se acaban de unir, bienvenidos. Siempre pues les recomiendo el tema de sus cámaras, ¿verdad? Muy bien. Tenemos, nuestro primer concepto es el mercantilismo. Esta palabra pues proviene de la palabra que podemos decir en latín, mercantor. Este significa comerciante. Este término pues surge o se remonta al siglo XVI, cuando se derrumbó el feudalismo y se inició con la organización de ciertos estados modernos. Fue ahí cuando sale el término de mercantilismo y también surge, por ejemplo, la burocracia administrativa, los nuevos sistemas para recaudar impuestos y también las relaciones entre el Estado y el pueblo. Esto también formaba parte del mercantilismo. Como parte también de ello tenemos que el mercantilismo lo podemos considerar sobre todo como el comercialismo, ¿verdad? Simplemente es otro término que se utiliza. A través del comercio, cuando hablamos de un sesgado, nos referimos en economía o en estadística a un valor. Entonces, a través del comercio se alcanzó la grandeza y se pudo desarrollar dentro de varios territorios, perdón, la economía. Entonces, podemos decir que mercantilismo y comercialismo, pues, están enlazados o podemos decir que el mercantilismo es comercialismo en sí, porque fue ahí donde se alcanzó este valor de grandeza y que se pudo desarrollar a otros territorios. Señor, otra vez. Entonces, voy a apagar mi cámara a ver si este es el problema, porque ya revisé mi conexión. No sé si ahora sí me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Voy a apagar mi cámara un momento y para ver si eso ocasiona el problema. Muy bien. Como parte también de el mercantilismo tenemos a los mercantilistas, que eran personas pues que estaban a favor de este fenómeno o de este movimiento. Ellos nos dicen que en relación con el tráfico creyeron que las pérdidas de un país significaban las ganancias de otros. Un país solo podía aumentar su comercio a expensas de otros. Los mercantilistas tenían esta idea, podemos decir, de que un país podía desarrollarse solo en base a las pérdidas que tuviera otro país. Si un país pues caía en crisis, significaba que otro país podía aumentar su comercio a expensas de esto, ¿verdad? Podía aprovecharse de la situación para poder desarrollarse él. Esa era un pensamiento que tenían los mercantilistas. También con este movimiento del mercantilismo, los estados alcanzaron su grandeza gracias al comercio y al colonialismo que se realizaba dentro de esa época en donde se realizó la colonización. También en base al mercantilismo nace el comercio internacional que se va a regir por ciertos principios de interdependencia, por ejemplo, de que un país va a depender de otro, o también la reciprocidad, que de igual manera hace que se tenga una relación un país con otro. Dentro de este movimiento del mercantilismo también surgió el concepto de riqueza. Acá ellos afirmaban que la riqueza no radicaba en la posesión de ciertos metales preciosos como oro, plata, sino que era el conjunto de bienes económicos al servicio del bienestar general. Es decir, que aquella persona que tenía riqueza era aquella pues que tenía ciertos bienes económicos al servicio de un bienestar general o que podía adquirir estos servicios. Se ha demostrado que ningún país, así sea el más rico, puede aislarse dentro de sus fronteras, ya que les es imposible producir todo lo que necesita para satisfacer necesidades. Este enunciado nos da y nos hace referencia a que un país, por más desarrollado que esté, siempre va a necesitar de otro
para poder satisfacer sus necesidades. Eso es cuando, como nacía el comercio internacional, fue cuando los países pues empezaron a hacer este tipo de alianzas, porque ninguno pues puede sobrevivir si no necesita el apoyo de los demás. Como parte de esto también nació la fisiocracia. Esta palabra pues nos dice que significa naturaleza y es un pensamiento de una escuela francesa. Su fundador fue Francisco Quesnay, que estudió los fenómenos económicos con un criterio naturalista. Él se basaba en la naturaleza para poder brindar ciertos aportes o para poder también crear ciertas teorías. Tiene algunos principios muy específicos. Podemos ver, que el primero es la satisfacción de necesidades corporales del hombre y que solo puede atenderse en base a ciertos dones naturales. Esto era lo que él afirmaba, es decir, la tierra, que es de donde derivan los productos agrícolas y las materias primas. Acá en este tipo de corriente o de movimiento o fenómeno de la fisiocracia se tomaba muy en serio la naturaleza. Acá en el principio B, tenemos que el orden natural rige las leyes de la economía. Cuando más se acerque él a la vida, más provecho obtiene la humanidad. Acá también se toma muy en cuenta la naturaleza como origen de las leyes económicas. Otro principio que tenemos es que tanto las leyes económicas como las naturales deben desenvolverse por sí mismas, es decir, que cada una de ellas independientemente deben de desarrollarse dentro de un contexto por sí mismas, de manera independiente. En el otro principio tenemos que el origen de la riqueza se cifra en la posesión de tierra. El trabajo es un simple agente que transforma los bienes naturales. La fisiocracia lo que nos trataba de inculcar era que la tierra era importante para un desarrollo económico. La economía para ellos tenía como base principal la agricultura. Por lo tanto, en una escala económica, la posesión más elevada correspondía a aquella persona que tenía más propiedad en tierras, que tenía propiedades de tierras. Esa era una persona que se consideraba como rica o como que tenía una escala o un nivel económico muy alto, porque poseía tierras. Esto es en base a este movimiento. Vimos mercantilismo y también fisiocracia, que fueron dos movimientos económicos importantes. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda. Señor, no se escucha nada. ¿No me escuchan? No, señor, se traba cada rato. Bueno, vamos a hacer algo mejor. Voy a cerrar esta sesión y ustedes vuelven a ingresar al mismo link, porque tal vez puede ser mi conexión a internet. Entonces voy a cerrar esta sesión y les voy a suplicar que volvamos a ingresar. ¿Estamos claros? Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema de la escuela clásica. La escuela clásica pues fue fundada, o su precursor o fundador fue Adam Smith. Él pues fue el que empezó con este tipo de movimiento. Él nació en Escocia y se educó en las universidades de Oxford y Glasgow. Se inició también como profesor de filosofía y posteriormente publicó una teoría de los sentimientos morales en 1759. También publicó La riqueza de las naciones, un libro que también le mereció el aperitivo de economista clásico. En él se ofrece pues una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Él también abarcaba el tema de que los fisiócratas, pues ya que tenían una ideología de que la tierra pues era un producto bruto que podía sostener tanto la labor agrícola como al resto de la sociedad. Esa era la idea o el juicio que ellos tenían sobre el tema de la tierra o del oficio agrícola. Tiene ciertas características también como lo son el libre acceso y la libertad para poder acudir a los mercados, tanto compradores como vendedores. También leyes económicas que son inmutables, como leyes físicas, tienen vida y los derechos individuales deben someterse a ellas. Ese fue uno de los principios de la escuela clásica. Otro de esos principios es que la sociedad en el campo económico se haya regido por un orden natural y este pues es el único capaz de regular el bienestar de las naciones. Él también afirmaba, como parte de la escuela clásica se afirmó, que la mayoría de los fisiócratas
pertenecían a una clase privilegiada y mostraban total despreocupación en cuanto al bienestar de la población y de las naciones en general. Ellos pues como tenían ya un estándar o tenían un nivel económico alto, pues no le prestaban tanta atención a lo que era la población en general o la nación en sí. Adam Smith, pues como les mencionaba, es el padre de la escuela clásica y tuvo pues la tesis que del trabajo debía considerarse como la medida real para el valor de cambio de todos los bienes. Él le daba mucha relevancia al trabajo y que en base al trabajo pues que se podían realizar diferentes acciones. Vamos a ver ahora algunos de los pensadores o de los economistas que dieron cierto aporte a esta época o a este ámbito. El primero es David Ricardo. Él expuso una sólida teoría sobre la renta, sin embargo, esta la publicó en 1817, sin embargo, esta fue desdeñada o fue rechazada. De igual forma, también creó una teoría del valor. Esta la defendió en base a que el valor de cambio de una mercancía depende simplemente de la cantidad de trabajo que se haya acumulado en ella. Por ejemplo, cuando nosotros contratamos algún servicio, o queremos comprar algo, algún producto, el precio que nosotros pagamos es la cantidad de trabajo que llevó realizar ese servicio o que llevó realizar ese producto. Si yo necesito contratar un servicio de electricidad, de mecánica, o un fontanero, por ejemplo, un carpintero, el precio que yo estoy pagando es por la cantidad de trabajo que lleva ese servicio y que tal vez es algo que yo no puedo realizar. Entonces, esa teoría de David Ricardo, pues es algo que aún nosotros vemos que pues se da un precio en base a la cantidad de trabajo pues que se lleva en él. Él también tiene una ley de rendimientos decrecientes que nos dice que la tierra es un factor de producción, que sin embargo no puede aumentarse, porque si tenemos un perímetro de tierra, ese va a seguir siendo el mismo. Si nosotros pues no lo vendemos, no lo dividimos, va a ser el mismo siempre, no lo podemos aumentar a menos que compremos otro perímetro de tierra, pero aún así pues podemos aumentar la producción y el trabajo, pero este perímetro de tierra no lo vamos a poder aumentar, sino es que nosotros adquirimos más tierra para poder producir en ella. A eso hace referencia la ley de rendimientos decrecientes. Jean-Baptiste, él pues también fue un aportador o fue quien introdujo a Francia las doctrinas o lo que había aportado Adam Smith en base a la escuela clásica. Él también tiene un principio de la división económica y la dividió en 3 etapas: en producción, distribución y en consumo. En producción pues podemos ver que era cuando se está creando un producto, se está generando un producto, se está trabajando para un producto, para una mercancía. La distribución pues es cuando nosotros ya ponemos esta mercancía al mercado, a que las personas puedan verla, puedan conocerla, y el consumo pues es cuando alguien adquiere ese producto que nosotros estamos ofreciendo o que nosotros creamos. Esas son las 3 etapas principales de la economía que él dividió. También tiene un concepto en donde nos dice que el capital se estableció la diferencia entre el interés capital y la ganancia del empresario. De igual forma, su ley de los mercados sostiene que la oferta o la producción crea su propia demanda. Más adelante pues vamos a poder ver un poco más sobre este tema de oferta y demanda, que están fuertemente enlazados, y su principal obra pues tiene el título de Tratado de Economía Política. Esos fueron algunos de los aportes que tuvo Jean dentro del campo de la economía. Otro economista pues fue John Stuart Mill, que él es de origen inglés, sin embargo siguió perfeccionando sus estudios económicos en Francia. Es autor de los Principios de Economía Política, que fue publicado en 1838 y se consideró una de las obras más complejas de las teorías de la escuela clásica. Sin embargo, se aparta en algunos criterios, pues van a haber ciertas diferencias. Por ejemplo, dentro de estos principios se admite la validez de las leyes naturales en lo que se refiere a la producción de riquezas, pero también rechaza en lo que se refiere a la distribución de las mismas, que en esta pues van a intervenir ciertas leyes humanas variables. Las ideas que tenía John en ese entonces pues eran muy avanzadas para la época, entonces algunas pues eran tomadas de una manera de rechazo o
no eran aceptadas por la sociedad en sí, porque eran ideas muy avanzadas. Él pues decía que tal vez la manera en la que se distribuían las tierras no era la correcta, o se estaba prácticamente intervenida por leyes humanas. A pesar de que la tierra se consideraba un factor muy importante, tal vez no era aprovechada de una manera correcta. Eso también lo podemos ver nosotros en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Hubo una época en la que la mayor parte de tierras pues perteneció a las personas que tenían una posición política o económica, perdón, más alta. Entonces se generaba ese tipo de aprovechamiento, podemos decir, de parte de estas personas para el sector trabajador, ¿verdad? Que era quienes, la verdad, deberían haber sido dueños de las tierras porque ellos las trabajaban, ¿verdad? Entonces, él estaba, John Stuart, estaba muy en contra de este tipo de acciones. El último economista que tenemos es Thomas Robert Malthus. Él pues ilustró una fórmula por la que todos lo recuerdan, por eso dice que es memorable, en la que nos decía que había una tendencia en que en cuanto la población humana aumentara, la provisión de alimentos pues iba a descender. La cantidad de recursos que nosotros íbamos a tener disponibles iba a ser menor, porque pues iba a haber un crecimiento poblacional y algunos recursos pues se iban a ver en escasez. Esas fueron algunas de esa fue una de las teorías o de la fórmula que él creó, de que mientras más creciera la población, aumentara la población y con mayor rapidez pues iban a escasear la provisión de alimentos o de ciertos recursos naturales. Y vemos que, imagínense, en la fecha en la que él pues creó esta fórmula, vemos que ahora es real, ¿verdad? Porque ahora vemos más escasez en ciertos recursos. Vemos que, por ejemplo, el agua es un líquido tan vital para los humanos, pero también que está escaseando. Y al igual que los alimentos, por ejemplo, vemos ahora un aumento en lo que es la canasta básica. Entonces se genera esta escasez de recursos, ¿verdad? Para poder adquirir y para poder subsistir dentro de la sociedad. Entonces él pues proponía ciertas soluciones, por ejemplo, él tenía que se les pusiera, por ejemplo, un número de hijos nada más a las familias para que no hubiera esta sobrepoblación y para que los recursos pues pudieran ser aprovechados de la mejor manera posible, al igual que cómo poder nosotros evitar ese crecimiento por medio de unas medidas potentes que él planteó, que eran como les mencionaba esta o algunas otras que él formuló dentro de su teoría. Muy bien, estos fueron algunos de los pensadores que aportaron en el ámbito económico a lo que hoy a la economía que hoy conocemos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cada uno de ellos tenía un pensamiento diferente y nos aportó ideas diferentes. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, estoy acá al pendiente de que si hubiera alguna duda, ustedes la pudieran plantear.